Efesios capítulo 4, versículo 8. Oiga, ¿sabe que estaba seguro de una cosa? De que el Señor iba a usar a todos los predicadores. Y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que el Señor ha dado una poderosa palabra. Podríamos irnos ya y darnos por bien servidos, pero todavía el Señor quiere decirnos algo más. Efesios 4:8, ¿cómo dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como todo buen pentecostal saluda, pues yo no soy la excepción. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Y un saludo muy especial para las personas que nos visitan. ¿Cierto que les decimos bienvenidos? Uno cuando sabe que hay personas nuevas en una reunión como estas, uno siente algo especial. Bueno, digamos lo mejor, el Señor le hace sentir a uno algo especial. Porque el Señor es especial con los amigos. El título de esta reflexión, porque todos le han dado títulos, ¿cierto? Aquí los tengo anotados, se los voy a recordar. Es tiempo de misiones. La locura de la predicación. Aún hay lugar. La puerta sigue abierta. La palabra de Dios es poderosa. ¿Qué fue lo que Cristo no dijo? Una misión de amor y un oasis de vida y salvación. El título y les confieso que estuve luchando mucho con el título.
porque le di vueltas hasta que el Señor me convenció de este título. Una aparente contradicción. ¿Cuál es el título? Una aparente contradicción. ¿Por qué ese título? Porque el versículo que leímos, en él aparecen dos aparentes contradicciones. ¿Cuál es la primera contradicción? La primera contradicción es subiendo a lo alto. Y claro, cuando yo leí eso, entonces dije, ¿cómo es que el Altísimo sube a lo alto? Parece contradictorio, ¿verdad? El Altísimo subiendo a lo alto. Y cuando reflexionaba sobre eso, recordé el pasaje de Isaías 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Recordé también la expresión de Isaías que dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Y dice, yo habito en la altura y en la santidad. El que habita no más en la altura, no. Dice que también con el quebrantado y humilde de espíritu. Y estaba recordando que hasta los demonios reconocieron que Él es el Altísimo. Ustedes recuerdan al endemoniado Gadareno, ¿verdad? ¿Qué fue lo que él dijo a gran voz? ¿Qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Quiere decir que los demonios sabían que Él era el Altísimo hecho hombre. Y claro, también dice de Melquisedec que era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces parece una contradicción que el Altísimo esté subiendo a lo alto. La segunda contradicción es que la cautividad fue llevada cautiva. Cuando yo digo aparente contradicción, los que saben de gramática entienden que se está hablando de una paradoja. Porque una paradoja es eso, algo que parece contradictorio y a veces hasta absurdo, pero que cuando uno lo analiza detenidamente encierra una verdad. De tal manera que esas dos contradicciones están en ese versículo que leímos. Ahora bien, no son las dos únicas contradicciones aparentes que hay en la Biblia. La Biblia está llena de aparentes contradicciones. Por ejemplo, el rico pobre, el que dijo que siendo rico se hizo pobre. Un rico pobre es una paradoja. El Señor siervo es una aparente contradicción.
el Todopoderoso débil. Es una aparente contradicción. La máxima autoridad haciéndose obediente. El que no se fatiga, cansado. El pan vivo con hambre. El que no duerme con sueño. El agua de la vida con sed. El eterno sujeto al tiempo. El que está en todas partes recorriendo todas las ciudades y aldeas. La vida en el sepulcro. El que llena todo, habitando plenamente en su manifestación en carne y continuar llenándolo todo. El que está en todas partes, descendiendo y subiendo. Y hay cosas que uno piensa al respecto con relación a Jesús. Estamos de acuerdo que Él es el dueño de todo, pero nació en un vientre prestado, en un pesebre prestado, vivió en una casa prestada, cabalgó en un pollino prestado, cargó una cruz prestada, fue sepultado en una tumba prestada. Él nunca compró algo. Pero el que nunca compró algo, te ha comprado a ti y me ha comprado a mí. Son paradojas que se dan en el Señor. Y cuando yo leí este texto me sugirió algunas preguntas. Y una de las preguntas que me hice fue: ¿qué relación puede tener este texto con la ceremonia que vamos a tener esta tarde? Porque cuando me dijeron que me tocaba predicar, el Señor puso en mi mente este versículo. Pero luego me anunciaron que iba a haber una ceremonia de Santa Cena. Y yo dije, oiga, ¿y este versículo qué tiene que ver con la Santa Cena? Y encontré tres cosas. La primera, que la Santa Cena anticipa la paradoja de la ascensión y glorificación del Señor. Pablo dijo en esta ceremonia, o de esta ceremonia, que la muerte del Señor anunciábamos hasta que Él venga. Y marca dos puntos: el de su muerte y el de su segunda venida. Pero entre su muerte y su segunda venida hay varios episodios. Porque para morir tuvo que manifestarse en carne. Para resucitar tuvo que morir. Y para ascender tuvo que ser resucitado. Se lo voy a decir de esta manera: sin concepción no hay pesebre. Sin pesebre no hay cruz. Sin cruz no hay resurrección. Y sin resurrección no hay ascensión. Esa es la primera conexión que encontré entre este versículo y la ceremonia de la Santa Cena. La segunda es que esta paradoja de la ascensión, porque ya dijimos que el ascender a lo alto era una paradoja, es el preámbulo de lo prometido por Él
Porque Él prometió a sus discípulos no dejarlos huérfanos. Y claro, la ascensión y glorificación del Señor precedió al derramamiento del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús en el último y gran día de la fiesta? Por supuesto. Jesús se puso en pie, alzó su voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, porque aún Jesús no había sido glorificado. Y la ascensión y la glorificación son el mismo evento. Entonces, sin ascensión no hay derramamiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó después de que Él resucitó y llevó cautiva la cautividad. La tercera es que esta ascensión del Señor nos permite certificar nuestra comunión con el que llevó cautiva la cautividad. Entonces empecé a encontrarle sentido a este versículo. Y este versículo me sugirió una serie de preguntas. Y las preguntas que me hice es, bueno, Él no subió solo, ¿verdad? Había podido subir solo, pero iba acompañado. ¿Quién lo acompañaba? La cautividad. ¿Y ante quién la llevaba? Fue la segunda pregunta que me hice. ¿Y ustedes qué piensan acerca de eso? ¿Ante quién llevaba el Señor cautivo a la cautividad? Les voy a decir lo que yo concluí, a ver si están de acuerdo conmigo. Él la llevaba ante sí mismo, porque no hay otra persona en la divinidad. Es que Él está actuando como Dios manifestado en carne. Y sabe que yo me puse a pensar que es una manera de Él mostrar cómo había cumplido su misión. Y ahora el hermano citaba el versículo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y dice la Biblia que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Entonces, el Señor quiere explicarnos que el brazo de Él es su manifestación en carne. Por eso habla de la diestra de Dios, y que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué es lo que hace Él? Extiende su mano para rescatar al hombre, llevando cautiva la cautividad, y luego se la coloca delante de sí mismo. Es que es lo mismo que hará con la iglesia, porque la iglesia Él se la va a presentar a sí mismo. No se la va a presentar a otro.
Entonces la cautividad la presenta él ante sí mismo. ¿Y para qué llevó la cautiva la cautividad? Para proclamar la libertad de los cautivos. Él habló en su ministerio en Lucas 4, ¿recuerdan? Cuando leyó el pasaje de Isaías 61. Él dice, reclamando su misión profética, porque él era profeta, rey y sacerdote, ¿verdad? Pero él está reclamando su función profética y dice, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. De manera que llevar cautiva la cautividad tiene ese propósito. Y fíjese usted que en ese versículo que leímos, no solamente dice que subió y que llevó, dice que dio. Ahí hay tres verbos: subir, llevar y dar. Entonces, ¿qué fue lo que él llevó cautivo? Es la otra pregunta. ¿O qué es lo que representa la cautividad? Encontré que la cautividad representa a un gigante que ningún hombre lo pudo enfrentar ni vencer. Y fíjense que cuando habla de la cautividad, él utiliza la figura de la personificación. Es decir, trata la cautividad como una persona que está llevando cautivo. Ahora dice que el pecado también lo asimila a una persona. El pecado era el gigante que ningún hombre pudo enfrentar y salir airoso. Pero he aquí uno más grande. Y la Biblia dice que el pecado nos trajo condenación. ¿Y no le parece paradójico que ahora el pecado es condenado? La Biblia dice que fue condenado en la carne. El pecado condenado. Ahora, el otro gigante que ningún hombre pudo enfrentar y salir airoso fue la muerte. Y también la personifica. Y le dice, oye muerte. Bueno, eso se lo dijo cientos de años antes. Parece que la muerte se dio por desentendida. Pero le había dicho, oiga, señora muerte, le quiero decir algo. Yo seré tu muerte. Esa es la cautividad, el pecado, la muerte y las huestes de maldad. Fíjense que cuando habla de la muerte dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, escuche mi iglesia, para destruir al que tenía, ¿qué tenía? Esto es al diablo. Y librar
¿A quiénes? A los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Entonces ahí están el pecado, la muerte y las huestes de maldad. Ustedes recuerdan ese versículo que dice que Él despojó a los principados, a las potestades, y que los exhibió públicamente. Y yo me pregunté, ¿y cuándo los exhibió públicamente? ¿Cuando llevó cautiva? Los generales de los ejércitos triunfadores llevaban ante el pueblo a todos sus prisioneros como un trofeo de guerra. Y aquí hay un rey. Aquí hay un rey que mostró a la muerte, al pecado y a los principados. Entonces, esa es la cautividad. Y fíjese usted que esa ascensión del Señor, porque mire, uno cuando lee Hechos 1, ustedes recuerdan que dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros. ¿Y qué es lo que sigue ahí? Y me seréis testigos en Judea, en Samaria. ¿Y qué sigue después? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Quiere decir que su ascensión fue previa al derramamiento del Espíritu Santo. Él no derramó el Espíritu Santo antes de llevar cautivo a la cautividad, lo derramó después. Quiere decir que la ascensión es el preámbulo del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y yo me imagino a los discípulos con sus rostros golpeados por el sol, levantando su mirada y viendo al Señor alzándose delante de ellos. Y mientras ellos lo miraban, se aparecieron dos varones con vestiduras blancas y les dijeron: oiga, los ángeles nos comunican cosas, ¿verdad? ¿Por qué estáis mirando al cielo, varones galileos? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiere decir que la ascensión de Cristo hace que esta ceremonia que vamos a celebrar, que en ella podamos publicar a cuatro vientos el triunfo del Señor.
Por eso esa imagen de cautivar la cautividad es poderosa. Porque Cristo venció de manera absoluta. Yo le escuché a uno de los maestros de la iglesia que el diablo, pobre diablo, pensaba que llevaba a Cristo a la cruz del Calvario para propinarle una derrota. Y era al revés. Jesucristo llevaba al diablo a la cruz para propinarle la más grande derrota. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, tenemos aquí la victoria del Señor Jesús. Ahora, la ascensión del Señor y el hecho de llevar cautivo a la cautividad precedió a algo que es el otorgamiento de dones, porque dice que llevando cautivo a la cautividad dio dones a los hombres. Quiere decir que usted tiene un don, que estos ministros tienen don, que los hermanos del consistorio tienen don, que ustedes tienen don, porque hubo uno que llevó cautivo a la cautividad. Quiere decir que llevar cautivo a la cautividad no solamente es una expresión de triunfo, es una expresión de gracia. Porque los dones son una expresión de la gracia de Dios. Porque toda buena dádiva, oiga, esa expresión todo suena absoluta, ¿sí? Y todo don perfecto, ¿qué dice la Biblia? Desciende. Está hablando del Altísimo, ¿cierto? Desciende de lo alto. ¿Y quién es el que está en lo alto? El Padre de las luces. Y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero lo bonito de estos dones es que no son medallas para uno lucirlas, son toallas de servicio, porque los dones son para servir. Que no nos pongan medallas, que nos den toallas. Y en eso es que el Señor se glorifica. Porque cada uno según el don que ha recibido, ¿qué dice? Ministrelo a quién? Como buenos. Y si dice buenos, quiere decir que hay regulares. Y hay otros, no digo, pero usted se lo imagina. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que los dones son una expresión de la multiforme gracia de Dios. Y fíjese usted, hermano,
algo que le quiero decir y añadir a esta reflexión, y es el hecho de que el Señor, al dar los dones, estaba habilitando a la iglesia para cumplir la misión. Y claro, a veces uno sabe que Dios lo llamó. Creo que todos sabemos que Dios nos llamó. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces no sabemos a qué Dios nos llamó. Y yo estaba hablando ahora al almuerzo con un joven que me estaba preguntando qué hacer, porque tenía dos opciones entre quedarse en Colombia e ir al extranjero, y que no sabe qué hacer. Porque irse al extranjero por su propia cuenta sería de pronto tener que renunciar aquí a la iglesia. Y él dice que eso le cuesta mucho. Y yo le dije lo que un día el hermano Reinel me dijo cuando yo le pregunté. Yo venía de Ibagué a Bogotá a acompañar al hermano Reinel en la construcción de la sede central. Y me habían propuesto venir a Bogotá a comenzar una obra en Patio Bonito. Y yo le dije al hermano Reinel, ¿qué me aconseja? Y él, con la sabiduría que le caracteriza y la calma que le caracteriza, me dijo: en el Señor, donde uno caiga, cae bien. Entonces yo le decía a ese joven esas palabras, pero le dije, además usted tiene que definir a qué lo llamó Dios. Es decir, qué don tiene. Pablo la tenía clara. Él dijo que era predicador, apóstol y maestro. La tenía clara. Y nosotros también deberíamos tenerla clara. Porque mire, hermanos, tenemos de pastores a evangelistas. Y ellos ganan la gente, pero no la retienen. Y entonces decimos, es un mal pastor. No, no es mal pastor. Es que es un evangelista. Entonces, él no solamente triunfó, él dio dones a los hombres. Y yo recuerdo que en una congregación que el Señor me permitió administrar por su gracia, duramos como unos 6 meses con un tema: descubre tu ministerio. Porque déjeme decirle que a veces los creyentes no saben qué don tienen. Y el pastor tampoco lo sabe. Y a veces coloca de maestros a los que no tienen el don. Y vienen los problemas. ¿Y quién es el culpable? ¿El maestro o el que lo puso de maestro, pasando por alto que no tiene el don? Entonces, había una frase de esas populares que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Y nosotros acuñamos otra frase parecida para ese tema que estábamos enseñando. Nadie sabe de qué se está perdiendo hasta que no lo conoce. Entonces, él no solamente
llevó cautivo a la cautividad, sino que dio dones a los hombres. Y miren, hermanos, ese versículo que leímos me llevó al Salmo 24. Bueno, aquí todos nuestros compañeros se saben de memoria el Salmo 24. ¿Sabe que yo tenía un problema con el Salmo 24? Yo lo leía y encontraba como una transición de 3 temas que no les encontraba conexión el uno con el otro. Pero estudiando esta reflexión, le encontré sentido. Porque muestra al Señor en 3 aspectos. Aspecto número 1, como el creador. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él, creador. Y hace la transición y ahora lo muestra como el Redentor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tal buscan su rostro, oh Dios de Jacob. ¿Y quién fue el que limpió nuestros corazones? El nuevo pacto es: les daré un corazón nuevo. Aquí hay corazones nuevos. Eso de que engañoso y perverso es el corazón, dejémoslo para el antiguo pacto. Pero para el nuevo, aquí hay corazones. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo y haré que andéis en mis estatutos y los pongáis por obra. Como creador, como redentor, y el tercer aspecto, como el rey. No son 3 dioses, es un creador, es un redentor, es un rey. Y dice: alzado puertas vuestras cabezas. ¿Sabe cuáles son las cabezas de las puertas? Los dinteles. Y los palacios reales los hacían con puertas grandes, altas, para representar la grandeza del rey que vivía ahí. ¿Cómo será a la altura de la puerta del Rey de Reyes? Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas. ¿Sabe que yo me puse a pensar, qué quiere decir eso? ¿Será que habla de nuestros corazones como con la invitación a que le dejemos entrar al Rey? ¿O habla de la entrada del Señor a Jerusalén? Pero déjeme decirle lo que pienso. Está hablando de su ascensión. El cielo se abre, las puertas se levantan, porque viene el Rey de Gloria.
entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Esta iglesia sabe. Esta iglesia sabe. Esta iglesia sabe quién es el Rey de Gloria. Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Fíjense, hermanos, los tres aspectos: como creador, como redentor y como rey. Pero enfatizo lo del rey porque estamos hablando del que subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad. Y mire, me puse a pensar en el misterio de la piedad. Usted me ha notado que casi siempre decimos que el misterio de la piedad es que Dios fue manifestado en carne. Pero pienso, a ver si usted qué opina. Si no estamos de acuerdo, seguimos siendo amigos, ¿verdad? Yo creo que nos quedamos cortos, porque el misterio de la piedad tiene 6 partecitas. La primera, por supuesto, es que Dios fue manifestado en carne. La segunda es que fue justificado en el Espíritu. Es decir, que cuando Él resucitó demostró que Él es Dios manifestado en carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Tercera partecita, visto de los ángeles. Ellos lo vieron descender y lo vieron subir. El que descendió es el mismo que subió, dice la Biblia. Predicado a los gentiles, misterio de la piedad. Creído en el mundo, misterio de la piedad. Y mire cómo cierra: recibido arriba en gloria. Cierto que a veces nos quedamos con la primera parte, pero nos hace falta la ascensión. Ese también es el misterio de la piedad, o parte del misterio. ¿Y qué me dice usted de Filipenses 2? Mire, usted ha leído Filipenses 2 muchas veces, yo también. Pero mire, hay una palabrita ahí que me conmueve a mí, o me impacta. Cuando dice que Él no estimó el ser igual a Dios. Cuando la Biblia dice que Él no estimó, me parece que Dios está como hablando consigo mismo. Lo que llaman los que son eruditos un soliloquio, ¿cierto? Está hablando consigo mismo. Entonces está haciendo una estimación de Él. Y se dice: yo soy el Todopoderoso. Y dijo bien, Él es el Todopoderoso. Yo soy el Eterno. Y dijo bien, Él es el Eterno. Yo soy el inconmensurable. Y dijo bien, Él es inconmensurable. Yo soy el Creador. Y dijo bien. Yo soy el sustentador. Y dijo bien. Oiga, y se citó todos sus atributos. Pero de pronto dijo: oiga, pero por sobre todas las cosas, soy Salvador. ¿De qué le sirve a usted un Dios todopoderoso que no lo salve? O un Dios que está en todas partes que no lo salve. Y dijo: y por eso es que llevo el nombre que llevo. Porque Jesús quiere decir Jehová, salvación nuestra.
Ahora, hermanos, uno lee Filipenses 2 y uno lo ve allá en las alturas y de pronto lo ve allá despojado, humillado, obediente, hecho hombre. Pero de pronto hay una transición, un cambio. Y cuando termina de hablar de su humillación, dice, por lo cual. Y me gusta esa palabra, por lo cual. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ante ese nombre se doblará toda rodilla, de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra, y los que están en los sepulcros debajo de la tierra. Y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Asapahara. ¿Sabe que yo leía ese versículo que leímos y me invitó a ir a Hebreos? ¿Y qué dice Hebreos? Hablando de Jesús, dice que Él es el resplandor de su gloria. Él no es un espejo del Señor. Él no es un espejo de Dios. Él es Dios en esencia. Es la imagen misma de su sustancia. Nos habla de la divinidad de Cristo. No estamos hablando de alguien que representa a Dios, estamos hablando de Dios mismo. Es la manifestación visible e incomprensible de la gloria de Dios. Si usted y yo deseamos conocer a Dios, debemos mirar a Cristo. Jesús no solo habla de Dios, Él es Dios. Y en su rostro podemos ver el rostro de Dios. El resplandor de su gloria, dice Hebreos, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oiga, ¿no nota que como que juega el análisis del Salmo con el de Hebreos? Oiga, es que la Biblia es perfecta, ¿verdad? Qué bendición la Biblia. Y luego dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, que lo muestra como el Redentor. Y además, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo presenta como el Dios Altísimo. Entonces, hermanos, vamos a ir terminando. Aunque cuando un predicador dice que va a terminar, no le crean. No, pero créanme a mí. Mire, hermanos, hoy más que nunca la cautividad está cautiva.
Y podemos vivir porque está cautiva como gente libre. ¿Sabe que en un campamento yo acompañé a un maestro de la iglesia al campamento? Y usted sabe cómo son los maestros, les gusta hacer participar a la gente, y hizo grupos, hizo mesas. Digo, vamos a definir la libertad. Hizo grupos de trabajo, la libertad. ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Buena pregunta, ¿cierto? Que a veces la ponen a uno como difícil. ¿Qué es la libertad? Y cada uno hizo su exposición y sacamos un resumen. ¿Y sabe qué conclusión sacamos? Que la libertad es la capacidad que Dios nos da de hacer lo bueno. Porque Dios no manipula, Dios capacita. Él no tiene robots. Él nos participa de su naturaleza. Entonces, entendí por qué cuando uno se identifica con el crucificado deja de hacer lo malo. Pero cuando se identifica con el resucitado comienza a hacer lo bueno. Hay personas que dicen que no he hecho nada malo. Bueno, pero ¿has hecho algo bueno? Porque el que sabe hacer lo bueno. Aquí no solamente hablamos del crucificado, hablamos del resucitado. Porque claro, por eso es que Pablo hace el contraste entre la crucifixión y la resurrección. Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué más dijo? Y ya no vivo yo. Se murió, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Pero ahora Cristo vive en mí. Hoy más que nunca, la cautividad está cautiva y reconocemos el señorío de Cristo. Hoy más que nunca, la cautividad está cautiva y podemos ver la gloria de Dios en Cristo. Hoy más que nunca, la cautividad está cautiva y reconocemos el nuevo nacimiento y el perdón de nuestros pecados. Hoy más que nunca, oiga, ¿será que la cautividad está cautiva? ¿Qué dicen ustedes? Sí, está cautiva. Pero yo me hice una pregunta, ¿por qué si la cautividad está cautiva, por qué algunos están cautivos? ¿Cierto que uno se hace esa pregunta? ¿Cómo es posible que la cautividad esté cautiva y todavía haya gente cautiva? ¿Sabe qué me respondí yo? Es que hay 4 clases de cautivos. Cautivos número 1, los que no saben que el Señor llevó cautivo a la cautividad. Pero ustedes se lo van a dar a conocer, ¿cierto? A sus países. Que el Señor llevó cautiva la cautividad, subiendo a lo alto. El primer grupo es ese. Segundo grupo, los que no creen que Él llevó cautiva la cautividad. Porque se les informa, se les dice, se les predica, pero no lo creen. Tercer grupo,
Los que lo saben pero prefieren vivir cautivos, que los hay, los hay. Nosotros que fuimos a las cárceles a predicar el evangelio, vimos casos de hombres que los sacaban libres y hacían un delito para que los volvieran a meter a la cárcel. Porque decían, en la cárcel tengo techo, tengo pan, me dan todo. Vivo mejor en la cárcel que afuera. Pero ¿cuál es el cuarto grupo? El cuarto grupo somos nosotros. Sabemos, creemos, vivimos y disfrutamos la libertad de Cristo y no queremos volver a la cárcel. Entonces ahora como que entendemos la importancia de estas contradicciones, ¿verdad? Dices que esas aparentes contradicciones juegan a nuestro favor. Y fíjese usted que somos luz, pero no tenemos luz propia. ¿Cómo es que somos luz sin tener luz propia? Es que nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz propia, pero la luna refleja la luz del sol. Y usted y yo reflejamos la luz del sol de justicia. Y mire, hermanos, esto de la ascensión y la glorificación es lo que nos ha cambiado la ciudadanía. Porque dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Usted no ha notado que hay personas que se ufanan de su ciudadanía? Pues aquí ya no hay ni gringos, ni africanos, como decía el predicador, ni indígenas. Aquí todos tenemos una sola nacionalidad, una sola ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Oiga, el Señor nos cambió la cédula, ¿verdad? La cédula es la que le dice a uno de dónde es. Pero ahora tenemos una cédula expedida no por el registrador de la República, por el registrador del cielo, el cual transformará. Yo quisiera que nos detuviéramos un momentico en eso. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder por el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, vivimos, aunque parezca contradictorio, vivimos con los pies en la tierra, pero con la cabeza en los cielos. Y al vivir con la cabeza en los cielos, estamos viviendo en una nueva dimensión. ¿Cuál es la dimensión en que vivimos nosotros? La del Espíritu. Y ahí hay contradicciones en la dimensión del Espíritu. En la dimensión del Espíritu se sube bajando. En la dimensión del Espíritu se gana perdiendo. En la dimensión del Espíritu el cáncer es curable. En la dimensión de la tierra el cáncer no es curable, pero en la del Espíritu
el cáncer es curable. En la dimensión del espíritu, los desahuciados se levantan. ¿No le parece como contradictorio todo lo que sucede en la dimensión del espíritu? En la dimensión del espíritu los cojos andan. Oiga, los mudos hablan. Los leprosos son limpiados. En la dimensión del espíritu yo puedo levantar 100 kilos con una mano. Y usted dirá, pero ¿cómo hace el hermano Fernando para levantar 100 kilos con una mano? Yo los puedo levantar en la luna, en otra dimensión. Porque en la luna 100 kilos son 16 kilos. Entonces entendí por qué es que en la dimensión del espíritu el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ay. Hermanos, por eso es que la Biblia dice, andad en el espíritu. Y para andar en el espíritu hay que vivir en el espíritu. Y eso de vivir es muy importante. Porque hermanos, nosotros no hacemos cosas para Dios. Nosotros vivimos para Dios. Porque no todo el que hace cosas para Dios vive para Dios, pero el que vive para Dios hace cosas para Dios. Y el ministerio no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hace a través de nosotros. Yo le decía al hermano David que el libro de los Hechos quedó mal titulado, porque los títulos no son inspirados. No es el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y casi siempre nosotros decimos que estamos en la presencia del Señor, pero aunque parezca contradictorio, le voy a decir esta noche algo, hermano querido. Nosotros no estamos en la presencia del Señor, nosotros vivimos en la presencia del Señor. Porque estar denota temporalidad, pero vivir denota permanencia. Eso parece contradictorio, ¿cierto? ¿No le parece contradictorio que hay hermanos que son muy buenos en la reunión del culto y muy regulares en la casa? ¿Por qué? Porque hemos descuidado algo que no deberíamos descuidar. Le hemos dado tanto énfasis al culto congregacional, que es importante, por supuesto, porque la Biblia dice no dejando de, pero hemos descuidado el culto personal. Y por eso un hermano le dice al otro, agradezca que estamos en culto, pero afuera nos vemos. Entonces, hermanos, hemos descuidado el culto personal. Y eso me lleva a decir algo que parece contradictorio. Oiga, aparentes contradicciones. El éxito de un evento como este no lo vamos a medir aquí. Lo vamos a medir cuando usted salga de aquí.
Hermano, es que esto no es para uno emocionarse, esto es para uno convencerse. Porque el Espíritu Santo no vino a emocionarnos, fue a convencernos. Porque la emoción no produce convicción, pero la convicción produce emoción. Yo no quiero que usted se me emocione esta noche, sino que usted salga convencido esta noche. Hermano, es que vivir son 24 horas al día. El culto congregacional dura 2 horas o 3 horas. Pero el culto personal, ¿cuántas horas dura? 24 horas al día. Entonces, iglesia, aunque parece contradictorio, usted va a seguir en culto ahora que salga de aquí. En el culto personal. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es nuestro culto personal. Bendito sea. Oiga, hermanos, eso era todo lo que les quería decir. Mira, hermanos, ¿sabe que aunque parezca contradictorio, no sé si usted me va a calificar mal, pero espero que no? Mire, hermanos, uno a veces se vuelve conductista, porque claro, uno le gusta pedir glorias a Dios. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Con más vida, gloria a Dios. Y fue que no desayunaron, gloria a Dios. Y que lo escuche todo Cali, gloria a Dios. Pero hermanos, ¿usted no le parece que a veces somos como que empujamos a la gente? Y le decimos, póngase en pie, levante su mano, cierre sus ojos y repita conmigo. Cuando yo entendí eso, yo dejé de pedir glorias a Dios y de pedir aplausos. Me gusta más presentar al Altísimo. Y que cuando la gente esté delante del Altísimo, sienta aplaudirlo y darle la gloria.